Buenas tardes. Hoy vamos a ver en qué consisten los rumbos. Como regla general, el rumbo es el ángulo que forma la proa del barco con el norte. ¿Qué ocurre? Que como os decía el otro día cuando os explicaba la corrección total, os decía, hay tres nortes. Por un lado, el norte verdadero, por otro lado estaría ese norte magnético y por otro lado estaba el otro norte que llamábamos norte de aguja. Yo solamente voy a dibujar ahora los dos nortes, es decir, en vez del norte magnético, norte verdadero y norte de aguja, voy a dibujar solo norte verdadero y norte de aguja, que son son los más habituales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es exactamente el rumbo? El rumbo, si aquí tenemos nuestra embarcación, el ángulo que forma la prolongación de la línea de crujía, es decir, hacia donde apunta la proa del barco, con respecto al norte, es lo que llamamos el rumbo. ¿Qué ocurre? Que tenemos tres nortes. El norte magnético no lo voy a dibujar porque normalmente no se tiene mucho en cuenta. Siempre hablamos o bien de rumbo de aguja, cuando nos referimos al ángulo que forma la proa con el norte de aguja, rumbo de aguja, o si hablamos del ángulo que forma la proa del barco con el norte verdadero, hablamos de rumbo verdadero. Y si os dais cuenta, ¿qué era la diferencia? ¿Cuál era el ángulo que había entre el norte verdadero y el norte aguja? Era lo que llamábamos la corrección total. Con lo cual, yo, después de dibujar esto, ¿qué conclusión puedo sacar? Pues que el rumbo verdadero, que es todo esto, es igual al rumbo de aguja más la corrección total. Y esta es la segunda fórmula que tenemos en el PER. Rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más corrección total. Y ahora ya podéis entender qué importancia tenía la corrección total. Es decir, la corrección total la vamos a utilizar siempre para pasar algo de aguja a verdadero, o bien para pasar algo verdadero a algo de aguja, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta de aquí? En la carta de navegación, en la carta náutica que tenemos del estrecho, que es la misma que vais a utilizar para el examen, solamente dibujamos rumbos verdaderos. En la carta solo trazamos rumbos verdaderos, RV. Vale, ¿cómo se traza un rumbo en la carta? En la carta, en clase, la última vez que estuvimos en clase, os comentaba que teníamos un transportador náutico, el cual cogisteis, y ese transportador náutico que podemos ver aquí en la imagen tiene el norte, el este, el sur, el oeste y viene numerado. Si os fijáis, va numerado en sentido de las agujas del reloj, de manera que crece en ese sentido, en sentido horario. Y tenemos 0 grados, que sería el norte, 10, 20, 30, 40, 50, así, 90, que sería el este, 180 al sur, 270 el oeste. Entonces, esto es lo que marca cada rumbo. Pero vamos a ver cómo se utiliza en la carta. Si yo me voy ahora a la carta, vamos a suponer una posición aquí, por ejemplo. Imaginemos que nuestra situación observada a las 8 de la mañana es esta, es decir, comienza el problema y nos dicen a las 8 de la mañana estamos en posición GPS tantos grados, tantos minutos norte, tantos grados, tantos minutos oeste. Nos situamos, tenemos esta situación. Una vez situados, ponemos rumbo verdadero 70 grados. ¿Cómo trazo yo un rumbo verdadero de 70 grados? Muy fácil. Coloco el transportador norte arriba, sur abajo y este a la derecha. Coloco el centro del transportador sobre el punto donde estoy. Y es muy importante que el transportador esté bien centrado, es decir, que no esté torcido. Si el transportador no lo ponemos bien, lo ponemos así torcido, pues entonces el rumbo ya no es el 70, igual es el 75 o igual es el 71 tal.
Es muy importante la precisión, con lo cual tenéis que poner siempre el transportador muy bien centrado. Para eso tenemos estas líneas que vienen en cuadrícula y tenemos los meridianos y los paralelos que nos pueden ayudar a la hora de centrarlo. En el momento que lo tenemos bien centrado, como estoy yo ahora aquí en la imagen, cogemos y miramos rumbo 70 grados. Estos 50, 60, 70. Marco aquí 70 y 1. Y este sería el rumbo verdadero, 70 grados. ¿Qué nos pueden decir? Navegamos a ese rumbo 70 grados con una velocidad de 10 nudos durante 1 hora y media. ¿Dónde estaremos dentro de 1 hora y media? Pues 10 nudos son 10 millas en 60 minutos. Luego en 90 minutos, que es hora y media, recorreré X. Y así es como continúan ya los problemas de rumbos. De momento, lo que quería era que entendieseis lo que es un rumbo verdadero, que es lo que trabajamos en la carta, lo que trazamos en la carta, lo que es un rumbo de aguja y que para pasar de rumbo de aguja a rumbo verdadero tenemos que sumarle la corrección total, como vemos en la fórmula, y si quisiéramos pasar algo verdadero a algo de aguja, le restaríamos la corrección total. Acordaros, el rumbo es el ángulo que forma la proa del barco con el norte verdadero, que en ese caso sería rumbo verdadero, o el ángulo que forma la proa del barco con el norte de aguja, que entonces lo llamaríamos rumbo de aguja. Y esto es todo.